Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, he habilitado esta clase para que puedan realizar consultas, lo que tengan del práctico 2. La idea es que con esta clase ya lo cerremos al práctico. ¿M? Así que bueno, estoy pura y exclusivamente para atender sus dudas. ¿M? Comenzamos preguntando. Sí, cuando quieran, habiliten el micrófono, lo que quieran preguntar y pregunten, no hay problema. Yo estaba en el punto 3, obviamente. 3.2, apartado B. Apartado, El B. sí. Eh, es muy sencillo, pero no me cerraba dónde puedo expresar la fuerza resultante de la fuerza activa. ¿Por qué? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema? No sé dónde poner la fuerza resultante. Bueno, a ver, lo repasemos un poco el procedimiento, ¿ah? Sí, sí, mejor porque estoy todavía un poco flojo en eso. Bueno, a ver, espera un poquito que lo copie el problema. Profe, ¿Sí? hay un chico ahí que pregunta por el chat si después de este puede hacer el punto 3.4, el último. Bueno, ya va, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Bueno, esa sería la estructura, ¿bien? Para ubicar la fuerza resultante, lo que tienen que hacer primero es sacarla, digamos, a la fuerza resultante, tienen que sacar el módulo y tienen que sacar el sentido que tiene la fuerza, ¿bien? Para eso tienen que hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿m? ¿Bien? Que en este caso, bueno, tomemos esta convención, ¿está? Sí, Tendríamos igual a menos 2P, ¿está? sí, Y la sumatoria de fuerzas en Y tendríamos también igual a menos 2P, ¿bien? sí. Eso quiere decir que nuestra fuerza resultante, 28,28. bueno, a ver, yo voy a ir copiando lo que vos me decís.
Sí, es la raíz cuadrada de su componente. Al cuadrado. 28,28. Sí, Bueno, ¿está? Pero la idea es que esa fuerza resultante tiene este sentido, ¿bien? O sea, va hacia abajo y hacia la izquierda, ¿bien? sí, Ahora la idea es que nosotros ubiquemos la fuerza resultante esta en la estructura, ¿bien? Para hacer eso lo que hay que hacer es elegir un punto en la estructura. Yo voy a elegir este punto de acá, ¿bien? Le voy a llamar A. ¿Está? sí. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es aplicar el teorema de Varignón. Y para eso tenemos que calcular el momento de las fuerzas activas en el punto A. ¿Bien? Voy a poner este momento de fuerzas activas. ¿Bien? Por eso le voy a llamar A', para que se sepa que hace referencia a esas fuerzas activas. ¿Bien? Y ahí lo que tenemos que hacer es empezar a ver todas las fuerzas que hacen momentos respecto del punto A. Fíjate, la fuerza que está justo parada en A, esta de acá, esa no hace momento porque pasa por el punto. ¿Bien? Las Claro. que harían momento serían estas tres. ¿Bien? ¿Está? Sí, sí. Bueno, vamos a tomar para calcular este como el momento positivo. Y ahí comenzamos. Tenemos esta de acá, el momento que introduce sería P por L. ¿Bien? ¿Está? Sí, Bueno, estas fuerzas que están acá, esta y esta, bien, el momento que introducirían sería negativo. negativo. Bien, pues fíjate, esta de acá hacía girar en este sentido el sistema. Bien, Sí. pero estas dos lo hacen girar en sentido opuesto. Entonces tenemos, esta fuerza de acá sería Menos menos P P por por L L y la y otra es algo menos más. P por L sobre 2. ¿Bien? Sí, Bueno, ese de ahí sería, entonces, la sumatoria de momentos en A' vale menos P por L sobre 2. ¿Bien? ¿Estamos? sí. Bueno, Pero acá no hacemos igual a fuerza resultante en I por dx, ¿no es así? ¿cómo? Acá no hacemos FRI por dx, esto igual a FRI de x, Claro, para sacar yo la ya tengo instancia. este, ¿bien? Ya tengo este. Ahora lo que tengo que hacer ahora es igualar ese M A', ¿está? Lo tengo que igualar al momento que produciría la fuerza resultante, ¿bien? Sí, ¿Está? sí, sí, O sea, esto que está acá es el momento que producen las fuerzas componentes, ¿bien? Y el teorema de Varignón lo que me dice que este momento de las fuerzas componentes es igual al momento que produce la fuerza resultante, o sea que produce esta. ¿Bien? ¿Estamos? sí. Bueno, ahora nos fijemos una cosa.
yo acá he sacado que este momento vale menos P por L sobre 2. Bien, eso significa que gira opuesto a esto que está acá. Bien, Claro, ¿estamos? O sea que el momento en realidad en A estaría girando así. ¿Bien? sí, ¿Está? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es sacar un punto de paso de la fuerza resultante que está en una línea horizontal que pasa por el punto A. ¿Bien? sí. ¿Está? Ahora fíjense, o sea, ¿por qué pongo una línea horizontal? Es para simplificar un poco, es solamente para que la componente I de la fuerza resultante me haga momento. ¿Bien? Bien, ¿Está? Bueno, fíjate, la componente I de la fuerza resultante va para abajo. ¿Está? ¿Estamos? Va así la componente I. sí, sí, Esta sería FRI y esta FRX. ¿Bien? ¿Estamos? sí, sí. Para que FRI produzca un momento así, ¿a dónde tiene que estar respecto del punto A? ¿Tiene que estar a la izquierda o a la derecha? A la izquierda sería. No, Bien, o sea que mi sí, fuerza resultante está por acá, en el sistema. ¿Bien? claro, Porque fíjate que la componente I me produciría un momento así. ¿Está? sí, Entonces yo voy a sacar esa distancia de ahí. Esa sería la distancia de X. ¿Bien? sí. ¿Estamos? A esto es lo que lo tengo que igualar acá. Dx por FRI. ¿Bien? De donde dx vendría a valer sumatoria. ¿Está? Sí, y FRI tendría el valor que ya hemos calculado recién, menos 2P, pero en valor absoluto. Sí. Ustedes después, miren, hay una cosa acá por ahí. Yo acá he definido la convención esta, ¿bien? Esa que está Sí, acá, ¿bien? ¿Estamos? sí, 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 Bueno, esa convención que está ahí, yo acá ya le he puesto menos y menos, ¿bien? sí, Eso me sirve a mí cuando, bueno, cuando son más fuerza, yo ya sé que el menos apuntaría a la izquierda en X y el menos apuntaría para abajo en Y, ¿bien? claro. Y eso es lo que me ayuda a mí a definir para dónde va la fuerza. Bueno, acá es fácil porque hay solamente cuatro fuerzas. Y además hay dos que van para abajo y las dos horizontales van hacia la izquierda. Entonces esto es muy fácil. ¿Bien? Sí, Pero cuando hay más fuerzas acá, por ejemplo, tengo fuerzas que van a la izquierda, a la derecha, por ejemplo, en X son varias. Y en Y, cuando tengo varias fuerzas que van hacia arriba o hacia abajo, me puedo llegar a perder. Entonces yo ya sé que el resultado final, si tiene menos en Y, es porque va para abajo. Y si tiene menos en X, es porque va a la izquierda. Entonces ahí yo ya defino este sentido de los resultantes, ¿bien? ¿Está? sí, Como lo he dibujado acá. Una vez que yo ya sé que la fuerza resultante va para acá, ya me puedo olvidar del signo que tiene esto y trabajo en valor absoluto. ¿Bien? claro. ¿Está? Lo mismo pasa acá con el momento. ¿Bien? Fíjate, yo he definido que el momento así es positivo, entonces le he puesto a este positivo y a estos dos negativos. ¿Bien? Entonces este resultado me da negativo, entonces yo ya sé que el momento va así. ¿Bien? Una vez que yo ya sé que el momento va así, a mí eso me ha servido para saber
que la distancia esta está a la izquierda del punto A. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, Luciano? Luciano. Bueno, Profe, sí. y en ese caso, si yo, por ejemplo, considero un punto lo que está no sobre la base, lo mismo, para calcular el resultante. Sí, vos podés tomar el punto que vos quieras. Cualquier punto. ¿Bien? Sí, Lo que no va a cambiar es que este punto te va a dar acá siempre. O sea, sí, si yo hubiera puesto el punto acá, por ejemplo, bueno, dx me va a dar toda esta distancia desde acá. ¿Bien? bien, bien, bien. ¿Está? Sí, De sí, X sí. me da negativo, o sea que está para la izquierda. Bueno, eso es lo que yo te decía. Eso es lo que yo le decía recién. Yo con el momento que me daba negativo, yo ya sé que el momento va así. ¿Bien? ¿Está? Sí, sí. Entonces eso es lo que a mí me ha ayudado a saber que la distancia esta de x está a la izquierda, ¿bien? ¿Está? Sí, Porque si el momento hubiera, o sea, hay en realidad dos cosas que me ayudan a saber que esa distancia estaba a la izquierda. Primero que yo tengo que provocar un momento así, ¿bien? Y la otra es que la componente I de la fuerza resultante va para abajo, ¿bien? Entonces, si yo tengo que provocar un momento así, ¿bien? Con una fuerza que va para abajo, la única posibilidad respecto del punto A es que la fuerza esté a la izquierda del punto A, ¿bien? sí, ¿Estamos? Una vez que yo ya he identificado todo esto acá gráficamente, acá en el esquema, yo acá este cálculo de acá, yo ya lo puedo hacer todo en términos de valores absolutos. ¿Bien? A mí en el esquema ya está claro, digamos, que la distancia que yo voy a calcular es esta. ¿Bien? Y que la fuerza resultante va hacia la izquierda y que va para abajo. ¿Bien? sí, pero ¿para qué le pone valor absoluto a la sumatoria prima de A del momento? Para no hacerme lío con los signos, porque yo ya, mira, esta distancia que está acá es esta que está acá. No importa que si le Sí, pongo menos, más, yo ya sé que la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Bien? ¿Para qué me claro, puede claro. interesar saber el signo de eso? ¿Bien? Los signos me han interesado en esta etapa y me han interesado en esta etapa. ¿Bien? ¿Para qué? En esta etapa me han interesado para saber que la fuerza va así. ¿Bien? Y en esta otra etapa me ha interesado para saber que el momento va así. ¿Bien? Una vez que yo ya sé eso, ya está, el signo ya me ha dado toda la información que me podía dar. ¿Bien? Entonces por eso, acá, directamente a esta expresión, si ustedes ya tienen bien identificado para dónde va esta distancia, la pueden calcular en términos de valores absolutos, porque el signo acá no le va a decir nada. Ya está acá gráficamente qué es lo que pasa con la distancia de x, ¿bien? ¿Estamos? ¿Quién le calcula la distancia esa? ¿Me puede calcular alguien? Era L, ¿cuánto valía 2 metros? Entonces esto vale 10, así es, sobre 20, ¿puede ser? Sí, 0,5 sería, profe. claro. Bueno, Disculpe que justo se me ha salido en la computadora, entré con el celular. Estaba bien, andando mal. ¿estamos ahí? Sí, Bueno, no se preocupen, yo les diría que se preocupen más por seguirme. Bueno, por supuesto, si pueden ir copiando algo, lo copian. Yo después les voy a subir las notas de esta clase como lo hago con el resto, ¿bien?
Justo acá tengo una hoja Genial. que es un poquito más grande. ¿Mm? A ver Profe, si... la distancia de X queda independiente, ¿verdad? De donde tomamos el valor del momento. Sí. A ver, aguantame un ratito. Espera un poquito. Sí. Es más, miren, si no me creen, hagamos otra prueba. ¿Mm? Miren, hagamos una cosa. ¿Qué pasa si lo Profe, pero ahí no tomamos al termina el momento acá? ejercicio. ¿Ah? Ahí no termina el ejercicio todavía. No, No, acá lo que hemos hecho es ubicar la fuerza resultante. Después lo que ustedes perfecto. deberían hacer es calcular las reacciones, los apoyos, ¿bien? Listo, listo. Sí, sí. ¿Bien? ¿Está? Pero hagamos esto, Sí, miren lo del punto. Tomemos acá, tomemos por ejemplo un punto acá. ¿Bien? Tomemos ese punto B. ¿Bien? sí. ¿Está? Lo estoy tomando acá ese punto, ahí arriba, en la punta del reticulado. ¿Estamos? Sí, Bueno. Esto no va a cambiar. ¿Bien? Esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Lo de la fuerza resultante, lo que va para la izquierda y para abajo. Lo que va a cambiar es cómo tomamos el momento. ¿Bien? ¿Estamos? sí. Entonces ahora voy a sacar sumatoria de momento, así. Pero ¿Bien? sería otro de X. Claro, o sea, voy a sacar otra Otra. distancia de X, pero me va a dar también ahí. ¿Bien? Ah, mira, claro. ¿Está? Sería mayor, pero desde ese punto Así sería es. 2L más 0,5. Sí, eso O es lo que sea, quiero que lo 2,5. comprueben ahora. Miren, A ver, voy a tomar acá, entonces acá me van a hacer momento ya los cuatro, ¿bien? Bien, vamos a tomar de nuevo el momento positivo así. ¿Bien? Entonces, respecto del punto B, fíjense cómo hacen momento estas dos P que van para abajo. Tomemos primero esta. ¿Bien? Ese sería P por 2L. ¿Es positivo o negativo? positivo porque gira antihorario como el eje, ¿puede ser? Esta es Ah, la perdón, perdón. convención. ¿Bien? Estaba viendo la otra. Sí, sería negativo. Bueno, entonces acá le pongo menos. ¿Bien? Y el otro también es igual, es P por L. ¿Bien? Sí, ¿Estamos? Ahora, estos de acá, ¿cómo giran? eh, es positivo. Claro, estos giran así. ¿Bien? Sí, ¿Estamos? Entonces, más P por L. P por L sobre 2. A ver, no, P por L. Sí, es lo mismo, no importa. P por L. Y más P por L más L sobre 2. ¿Bien? ¿Por qué así, profesor? Por la distancia Claro, una es horizontal. de este de acá sería P por L. ¿Bien? Y este de acá sería P por L más L sobre 2. ¿Bien? Pero ahí tienen en cuenta la altura, ¿verdad? Claro, para el momento, fíjense acá, acá lo que son fuerzas verticales y son fuerzas horizontales, ¿bien?
Ah, ¿Está? ya entendí. Entonces, Porque L cuando la más L. fuerza es vertical, a vos te interesa la distancia horizontal al punto para calcular el momento. ¿Bien? Y cuando la fuerza es horizontal, a vos te interesa la distancia vertical al punto para calcular el momento. ¿Bien? Ah, bien, y lo mismo para cuando sumo en X o en Y. ¿Cómo, cómo? O sea, porque yo lo había tomado como una barra, ¿verdad? Y cuando hago la suma en momento en X, lo multiplico también por, o sea, no sé si lo debería multiplicar por la altura o por la distancia. Miren, acá la recomendación, la fuerza puede estar inclinada, puede estar como sea, ¿bien? La definición del momento, ¿cuál es? Miren, usted tiene una fuerza cualquiera, ¿bien? ¿Estamos? Y tienen un Sí, punto acá, ¿bien? En el punto A, ¿está? El momento en A que produce la fuerza F es F por D, donde D es esta distancia, ¿bien? sí, ¿Estamos? Es la distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza, ¿bien? sí, ¿Estamos? Bueno, esta fuerza de acá tiene dos componentes. Tiene una componente que es Fi y tiene una componente que es Fx. ¿Bien? ¿Estamos? sí. Agustina, ¿vos me has preguntado? Bueno, sigo. Esta que está acá es la distancia vertical de Fx al punto A. ¿Bien? Es la distancia de DI. ¿Bien? Y esta que está acá es la distancia horizontal, es la dx. ¿Bien? Esto que está acá es igual a fx por di más fi por dx. ¿Bien? Y es más fácil trabajar con las componentes que con esto que está acá, porque a veces calcular esta distancia así inclinada se hace engorroso. ¿Bien? Y es más, es lo mismo si yo tomo cualquier punto de la recta de acción. Esa fuerza de acá tiene una recta de acción. ¿Bien? Si yo Sí. tomo la distancia, la recta horizontal que pasa por el punto A, ¿bien? Y la considero a esta fuerza aplicada acá, ¿bien? Ni siquiera voy a considerar la fuerza, voy a considerar las componentes aplicadas en ese punto, que es lo mismo. Fx y Fi, ¿bien? Ese momento en A, fíjense, si yo la fuerza la considerara aplicada en ese punto, esta fuerza de acá ya no hace momento respecto de A. La única que hace momento es esta fuerza, es la vertical, ¿bien? Pero esa vertical ya tiene esta distancia al punto A, ¿bien? Entonces esto que está acá también es igual a Fi, y le pongamos así para identificarlo, que es otra distancia distinta. ¿Bien?
Entonces ustedes para calcular momento pueden considerar a la fuerza original de la que quieren calcular el momento, primero aplicada en cualquier punto de su recta de acción. Es decir, lo que sea más fácil para que ustedes calculen ese momento. Bien, fíjense, la definición original me dice que esa fuerza así inclinada como está ahí por la distancia perpendicular. Eso a veces, hacer eso a veces es un lío, hacer esto. Bien, puedo considerar esa fuerza aplicada en el mismo punto a las dos componentes y tomar las distancias vertical y horizontal que hay a sus componentes para aplicar esta expresión que está acá, la segunda. Bien, o incluso más, la puedo reducir más si yo a la fuerza la considero aplicada en este punto donde ya anulo esta componente, bien, para que me quede esta última expresión. Esta es la que se utiliza más, esta última, bien. Siempre uno trata de anular alguna de las componentes de la fuerza en la que está calculando el momento, bien, pero todo esto da lo mismo. Sí. Dígame si han entendido esto. Esto es muy importante. Esto es importantísimo que lo tengan presente. Cómo calcular un momento. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, acuérdense, yo después le voy a dejar captura de todo. ¿Bien? Entonces volvamos a lo que queríamos hacer acá, que era calcular el momento respecto de B. ¿Bien? Bueno, estas fuerzas, para suerte de ustedes, o desgracia, porque bueno, practica menos, no están inclinadas. ¿Bien? Entonces no era como ese ejemplo genérico que yo les acabo de dar recién. Fíjense. Miren, esta fuerza que está acá, que es la primera, está la distancia, como es una fuerza vertical, entonces la distancia perpendicular al punto es una distancia horizontal. ¿Bien? Entonces es P por L sobre 2. ¿Bien? Positivo porque gira así. Va de acá para allá. ¿Bien? Y es este. Uy, se me perdió el felpón. A ver, y es este que está acá. Bien, ese es el primero. Perdón, negativo, ¿bien? Porque era contraria a esta convención. ¿Bien? Fíjense que yo le había indicado acá que el sentido de giro de esta fuerza respecto de B es así. Bien, fíjense que esto es contrario a esto y por eso acá le he puesto negativo. Bien. El segundo, que es este, fíjense, este también gira así respecto de B y por eso acá también va negativo. P por la distancia por la distancia horizontal, que es L. ¿Bien? Sí. Los otros dos que están, fíjense, los sentidos de giro respecto de B son así y así. ¿Bien? Son igual a este, es positivo. Entonces estas dos fuerzas producen momento positivo respecto de B. ¿Bien? Y como son fuerzas horizontales, la distancia al punto B que tomo es la vertical. La primera es esta, P por L, y la otra es P por L más L sobre 2. ¿Bien? ¿Está? Entonces ahí ya tengo todos los términos del momento en B. Chicos, acuerden que si esto se corta, yo le mando otro link al mail. ¿Bien? Bueno. Bueno. ¿Cuánto da esto? ¿Me lo pueden operar para que sepa cuánto da? A ver. Yo, mientras tanto, voy a buscar el felpón negro, que no sé qué lo he hecho. Ah, le he puesto la tapa, a ver. Ahí está. Y el rojo le he puesto la tapa azul. Puede ser que menos P por L sobre 2. Claro. Entonces, ¿esto Menos cuánto da? kilonewton. Menos P por L sobre 2. ¿Así? Serían 3L menos
Sí, sí que no. Sí. Bueno, ya Menos 10. está. Entonces ahora ya está, F. miren, me ha dado menos. ¿Qué significa? ¿Cómo va el momento respecto del punto B? No va así, va Contra. opuesto, va como está dibujado acá. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora de nuevo, ustedes, como yo tengo una fuerza cuya vertical va para abajo y tengo un momento así, la fuerza resultante está a la izquierda o a la derecha de B. De izquierda. De nuevo está a la izquierda, ¿bien? Pero fíjense, la distancia que voy a calcular ahora es esta. Es por conveniencia, ¿no? Voy a calcular esta distancia. Bien, voy a sacar esa distancia que está acá. Ahora voy a sacar esta distancia. Bien. ¿Está como le indicaba ahí la distancia? Sí. Fíjense, la fuerza resultante tiene esta recta de acción. Bien. Cuando yo he calculado el momento respecto del punto A, me ha servido para ubicar este punto de paso que está acá. Es decir, el punto de paso que está en una recta horizontal que pasa por A. Bueno, ahora si hago lo mismo con el punto B, Da bien, lo mismo, pero claro, me va a dar acá el punto. claro, Bien, acuérdense, claro. yo lo que saco es un punto de paso de la recta de acción de la fuerza resultante. Bien, la Claro. fuerza resultante como tal no tiene un punto de aplicación, tiene una recta de acción. Entonces yo tengo que determinar un punto de esa recta de acción. El punto A me ha servido para ubicar este punto de la recta de acción. El punto B me va a servir para ubicar este punto de la recta de acción. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, finalmente, en este caso, al dx' lo voy a poder calcular como mb' sobre FRI. ¿Bien? Que creo que de nuevo da un medio, ¿no? Bueno, y esto como ya hemos hecho el análisis de signos, siempre es conveniente ponerlo así, cuando yo ya sé para dónde está la distancia, ¿bien? Claro. ¿Bien? Bueno, ¿quieren que haga otro? Sí, había un chico que había pedido, pero yo justo me salí de la reunión, no tengo el mensaje, porque se me salió del internet. A ver, ya lo veo. Mira yo. Profe, ¿puede ser que haga alguno de pórticos? Sí, creo que más, creo que el que han pedido era el pórtico. A ver, déjame que el chat. ¿Cuánto falta para que termine esto? Por las dudas. ¿Cuánto es el tiempo? No sé, la verdad. Aparece un mensaje diciendo que ya no tenía límite la reunión, profe. Ah, sí, sí, está bien, porque este nos cuenta nueve. Sí. Entonces el 3 4. Bueno, ¿quieren que haga alguno de estos de acá? Sí, estaría bueno. Bueno, ¿cuál Sí, por Para hago? ver favor. cómo lo separas para analizarlo. ¿Cuál hago? ¿El de? El último. Este. El de cualquier.
Profe, y una Hagamos pregunta. este de acá tiene una cosa medio particular. ¿Bien? Bueno, Bueno. Profe, Esperen, una cosa. ¿Saben cómo van a calcular la fuerza de las reacciones acá? ¿Quieren que lo complete a eso antes de pasar al pórtico o hago el pórtico? como quieran. Haga el de pórtico, profe. ahí, profe, yo le quería preguntar ahí en la facet, está subido, o sea, que lo hacen con el método de nudos, eso. No, todavía no llegamos a esa parte, ¿bien? Ah, bueno, bueno. ¿Cuál punto decís vos? ¿El que está señalado acá en la pantalla? O sea, claro, había un ejemplo de reticulado que lo resolvían con nudos, pero ya creo que era cuando superaba las reacciones, pero esa tiene tres, digamos. No, eso no tiene, es el método de los nudos y eso ya lo van a entender después. Eso es para la parte interna del problema. Nosotros ahora estamos trabajando la parte externa, es decir, estamos trabajando el sistema de fuerza en rojo, que es el activo, y estamos calculando las reacciones. ¿Bien? Bien, bien. Miren, Bueno, después para vamos a terminar hacer va una cosa ese para que calcula. lo voy a completar mejor al punto este. Bien, ya después lo voy a hacer el de pórtico, también lo voy a hacer completo. Lo voy a completar bien. Lo que vamos a Bueno, hacer ahora es calcular las reacciones, bien. Entonces para eso lo que van a hacer ustedes es suponer el sentido de las reacciones según el símbolo que tienen los apoyos, bien. Este apoyo de acá tiene una sola reacción vertical, que bueno, ya tenemos un punto A, un punto B. A este punto de acá yo le voy a llamar C, y a este punto le voy a llamar D, ¿bien? Entonces acá, y esto es importante que lo hagan, tienen que suponer un sentido para la reacción. Esta es la RCI, ¿bien? Y en este punto de acá tengo la RDI y la RDX, ¿bien? Es importante eso, primero, suponer algún sentido para esa fuerza resultante, ¿bien? Perdón, para la reacción, ¿bien? Bueno, ahora, para el cálculo de reacciones, lo que vamos a hacer es aplicar las tres ecuaciones de equilibrio, ¿bien? Vamos a comenzar bueno, definiendo la convención de signo que vamos a tomar como positiva, ¿bien? Este es para sumatorio de fuerza en X, este para sumatorio de fuerza en Y y este para sumatorio de momento. ¿Bien? Para la sumatoria de fuerza en X, y en este caso la igualo a 0, ¿por qué? Porque meto ya las reacciones en esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo? Tenía menos P, a ver, ¿era así? Sí. sí. Y más RAX igual a 0, de donde RAX vale igual a 2P igual a 20 kilonewton. ¿Bien? Y me da positivo, eso significa que está bien supuesto el sentido que le di a X. ¿Bien? Lo que me conviene ahora es avanzar con una ecuación de momento. ¿Por qué? Porque si yo hago la sumatoria de fuerza en I tengo dos incógnitas, la RCI y la RDI. Entonces no la voy a poder determinar de esa ecuación a priori alguna de esas dos. Entonces me conviene ir con la ecuación de momento que me anule alguna de esas. ¿Bien? Claro. Y la que me conviene es la del punto B. ¿Por qué me conviene la del punto B? Fíjense dónde está el punto B. Sí. ¿Bien? ¿Por qué me conviene la del punto B y no la del punto A? ¿Alguien con alguna idea?
No. ¿Qué pasa con RCI respecto del punto B? No hace momento en ese punto, ¿Por qué? Porque porque está sobre el punto, pasa por la recta de acción del punto, o sea, de B. Bien, la recta de acción de RCI pasa por B, entonces no tiene brazo de palanca, no produce momento. ¿Bien? Y ahí despejamos otra incógnita. Sí, así es. ¿Bien? ¿Dónde está RAX? Profesor? No, pasa que tengo, acá he puesto el punto A, fíjate, en A no hay apoyo, entonces este es el punto B, a este le he llamado C, entonces tengo una RCI. ¿Bien? Claro, pero ¿qué acabamos de calcular eso? No sé por qué. ¿Qué cosa? RAX. Y está sacando las reacciones. No hay ninguna RAX acá en el problema, porque fíjate, o sea, las reacciones son RCI, RDI y RDX. ¿Bien? Eso porque a este Sí, apoyo lo he llamado C y a este apoyo lo he llamado D. ¿Bien? sí, está perfecto. En A no hay apoyo, entonces por eso no he puesto reacciones con la nomenclatura de A. A es un punto que he tomado para calcular momento. ¿Bien? Y yo lo que le estaba diciendo ahora es como tengo que calcular reacciones y una de las ecuaciones que tengo que aplicar es momento, me conviene utilizar este punto, el B. ¿Por qué? Porque por el punto B pasa esta reacción. ¿Bien? Pasa esta reacción, la RCI, entonces esta RCI no me produciría momento. ¿Bien? Listo. ¿Estamos? Hay un punto que va a ser mejor que el B para tomar momento. ¿Alguien me puede decir? Sí lo podemos utilizar B, o sea, voy a obtener el mismo resultado. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría con R de X, por ejemplo? No produce. ¿Produce momento respecto de B? Sí. Sí, Sí. ¿Bien? Podría Entonces, tomar el punto C. bien, si yo tomo el punto C, voy a anular el momento que me hace R de Y y R de X. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces voy a tomar el punto C. El punto C es mejor. Es más fácil. ¿Bien? Entonces voy a tomar un momento respecto del punto C. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque ahora meto las reacciones. En el ejercicio recién no estaba metiendo las reacciones y por eso ninguna de las sumatorias igualaba a 0. ¿Bien? Veamos qué pasa en C. Veamos qué pasa en C. ¿Cuál es el momento que produce P, esta P que estoy señalando, respecto del punto C? Es la fuerza por esta distancia horizontal. ¿Bien? Que es P por 2L. ¿Bien? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Bien, porque es opuesto el sentido del giro que produce ese momento a este. ¿Bien? Entonces acá le meto negativo. La otra fuerza que produce momento es esta. ¿Bien? Esa es P por L. Y también es negativo. ¿Bien? Y ahora me voy del otro lado a estas dos fuerzas. ¿Bien? ¿Cuál es el momento que produce esta fuerza de acá? Menos P. ¿Ah? Menos P por L. Bien, porque también el momento, fíjense, el sentido de giro que produce respecto de C es así. ¿Bien? Miren, acá le voy a dar un truquito para ver por ahí cuando están recién empezando cómo tienen que hacer. Fíjense,
yo tengo el punto C acá. Ya por ahí ya el dibujo está muy sucio. Bien, pero ahí está el punto C. Bien. Y la fuerza P está acá. Bien. ¿Está? Entonces, para Sí. saber cómo gira, lo que tienen que hacer ustedes es trazar por el punto C un eje horizontal y un eje vertical. Bien. La trasladan a esta fuerza acá. Si la fuerza es horizontal, la trasladan en este eje vertical. Y acá, sobre esto ya es muy fácil darse cuenta que, por ejemplo, si esta fuerza va para acá, al punto C, lo haría girar así. Uy, perdón, se me ha No hay caído problema. el estudio de grabación. A ver, parece que... A ver, aguanten un ratito. Ya lo acomodamos nuevo. No, pon acá. Ahí está. Entonces, estamos acá. ¿Eh? Entonces la idea es que lo limpien un poco el dibujo. Acá tengo el punto C y acá estaba P. ¿Bien? Entonces, en el punto C trazan estos dos ejes, lo trasladan a la fuerza, si es horizontal, al eje vertical, y acá sobre el eje vertical ya queda fácil cómo gira. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora volviendo a Sí. este dibujo que está más sucio. ¿Estamos? Estamos acá. Bien, entonces este momento hace girar así respecto del punto C. Bien, que es negativo también. De hecho, esta también es negativa respecto del momento que produce respecto de C. Bien, entonces ya le voy a incluir a las dos acá directamente. Entonces tengo menos P por L y menos P por L sobre 2. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Ese es el momento que producen todas las fuerzas activas. ¿Qué me está faltando? La reactiva. La reactiva. Bueno, ¿y cuál es la reactiva que produce momento? Más R de X, más R de Y. Bueno, pero fíjense una cosa. Yo acá R de X lo he supuesto, porque no sabía nada, lo he supuesto para arriba. ¿Bien? ¿Cómo es el momento que Claro. produce R de X respecto de C? ¿Es positivo o negativo? Eh, ahí negativo, digamos, como está puesto. Bueno, entonces acá yo tengo que poner menos R de Y por la distancia, creo que eran 3L. ¿Bien? Entonces ahí nomás ya están viendo que le he pifiado a la suposición que he hecho, pero bueno, ya está, esto va igualado a 0. Bien, y si despejo de acá, R de I me va a dar negativo. Bien, ¿cuánto es? Tengo, sería, ¿cuánto da? ¿Me ayudan con esto? Creo que da 2PL. ¿Mm? ¿Estamos? Es negativo. Entonces, ¿qué significa que es negativo? ¿Mm? Que está mal supuesto.
que está mal supuesto. ¿Bien? Entonces hagamos una cosa. Como todavía me falta calcular una reacción y esa va a intervenir, ¿está? Lo voy a corregir acá. Voy a poner esta, en realidad va así. ¿Bien? Esta está mal. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, Y sí. ahora sí voy a hacer la sumatoria de fuerza en I para calcular finalmente esta. ¿Bien? Y a esta, fíjense, si la pongo negativa en la sumatoria de fuerza en I, es porque ya la estoy considerando con el sentido bien. Bien, entonces lo que me está faltando es la sumatoria de fuerza en I. La sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué tiene? Tiene estas dos fuerzas, o sea, tiene menos P, ¿está? Fíjense, a esta, si yo la pongo así, como está ahí, como corresponde, ya sería menos R de I y más, y esa sí, esta sí está bien supuesta, porque fíjense que todas estas ya son negativas, RCI, ¿bien? Entonces RCI vale 2P más R de I. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Lo que sí, no se olviden que si yo ya le he cambiado el signo, yo ya le he corregido en el diagrama este. ¿Bien? De abajo hacia arriba. Claro, y acá el valor que tendría esto corregido ya sería positivo, sería 3P más P sobre 2 sobre 3. ¿Bien? Ya no sería negativo. ¿Estamos? Y este sería el valor que yo tengo que meter acá. ¿Bien? Profe, puede ser que en el cuando igualó el momento respecto de C a 0, puede ser que le faltó una fuerza. Puede ser, déjame que lo revise. ¿En cuál decís, disculpa? ¿La puedo mover un poco a la derecha de la cámara? Por favor. Para que, ahora me puede mostrar la es. ¿Está? Creo que sí, creo que falta ahí tener en cuenta una de las fuerzas, o me parece, A ver, revisemos, mirá. una de las horizontales. Puede ser, no sé. Mirá. Tenemos estas dos, son estos dos que están acá. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. está faltando. A ver. Esta que está acá es la que no está. Exacto. Sí. Sí. Acá está Ah, bien. faltando. Acá está faltando. Bueno. Acá está faltando un término que vendría a ser, a ver, yo he puesto este en realidad. Me está faltando este. ¿Bien? Estamos que vendría a ser, voy a agregar acá, es menos P por L. ¿Bien? Bien. ¿Estamos? Con lo que acá esto va a ser 4 y esto va a ser 4. ¿Bien? ¿Estamos? Muchas gracias. Sí, profe, gracias.
Bueno, ¿quieren que vaya ahora al de pórtico o tienen alguna pregunta de este? Sí, mejor pasemos al otro, que es más complicado. Bueno, sí, lo otro. No, es más fácil que este. Ah, sí. Sí, profe, pasemos al otro. Bueno, fíjense una cosa. Ustedes ahora están concentrados en lo que son las cargas externas y las reacciones, ¿bien? Lo voy a hacer a este, porque este tiene una cosa particular. ¿Bien? Sí. Ustedes de verlo solamente, fíjense, tienen un empotrado abajo. Tienen 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Está? Sí. Bueno, ¿podés Sí. calcular esas Sí. 3 reacciones que tienen abajo? Tienen 3 ecuaciones. Y tienen 3 reacciones abajo. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Entonces las pueden calcular, las reacciones, no importa que la estructura esté llena de nudos y de cosas raras. ¿Bien? Ustedes aplican las 3 ecuaciones de equilibrio y pueden sacar las 3 reacciones que están en el empotrado del punto A, haciendo intervenir esa fuerza distribuida, el momento y las reacciones que se generan en A. Bien, y el resto de la estructura esa rara no le va a intervenir en nada, digamos, porque todo lo que pasa internamente no entra en el cálculo que estamos haciendo ahora. Bien, acá pasa lo ¿Cómo mismo, fíjense. recomienda ¿Sí? poner, cómo recomienda poner la fuerza en A? RAX, RAI y luego RMA. Sí, puede ser un MA o RMA. La cuestión es que vos te ubiques. De uno. Está, y cuando hagan los cálculos pongan bien las unidades. Bien, no se olviden de poner unidades. Bien. Fíjense, la otra estructura, la que está a la par, también pasa lo mismo. No importa que tenga esa barra ahí, que tiene 2 pelotitas en la punta. Ustedes tienen, miren los apoyos. Tienen en E un apoyo fijo. ¿Cuántas reacciones tiene ese apoyo fijo? 2. 2. 2. Y en A tienen un móvil que tiene una sola. Entonces tienen 3 reacciones, tienen 3 ecuaciones de equilibrio. La van a poder encontrar esas reacciones, sin importar lo complicada que sea la estructura arriba. ¿Bien? Y lo mismo, el tratamiento que hacemos con el conjunto de fuerzas rojo, ustedes lo pueden hacer sin importar lo complicada que sea la estructura. ¿Bien? Pero, por ejemplo, para hacer la parte del punto B, cuando quiero separarlo, digamos, para así como hacía en el anterior, para hacerlo por tramos, o sea, por cada chapa, ¿cómo con el A y el B? Es que mira, fíjate, yo por eso te digo, vos tenés acá, tenés 3 reacciones, ¿bien? No te hace falta separarlo en chapa. No te compliques con eso ahora porque no te hace falta. Mirá, en este sí te hace falta. ¿Por qué? Hace un conteo de las reacciones. Acá tenés una, ¿bien? Sí. Y acá tenés 3. Ujú. Tenés 4 Ah, reacciones para encontrar. ¿Bien? Ya entendí. Y tenés 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces a este problema, si vos no lo separás en chapa, no lo podés hacer. ¿Bien? Ah, bien, ya entendí. Depende de la cantidad de reacciones o las incógnitas. Ah, bien. Claro, igual que este, ¿ve? Acá tenés 4 reacciones y tenés 3 ecuaciones de equilibrio. En este problema, que se lo ve más complicado, desde el punto de vista de las reacciones tenés 3. Entonces, si tenés 3 reacciones, no te hace falta separarlo en chapa. ¿Bien? Bien. Con eso ya se van a complicar después. Ahora no. ¿Estamos? Sí. Bueno. Yo les quería hacer este porque este tiene una cosa interesante.
Fíjense, vamos a comenzar primero con el tema de la ubicación de la fuerza resultante. Bien, ahora déjenme que yo lo copie primero. Profe, Aguantame un después puede ratito, explicar bien chicos, la puede ser. distribución de carga. ¿Cómo? Después puede explicar bien la distribución de carga ¿De cuál? del que estamos por hacer ahora. Sí, lo voy a explicar bien. Gracias. Aguantame un ratito, voy a buscar agua. Bueno, comienzo con este, ¿bien? A ver, lo voy a copiar primero. Bueno. ¿Estamos ahí? Bueno, voy a comenzar ubicando las fuerzas resultantes que tiene el sistema. Fuerzas resultantes de las fuerzas activas, que son el conjunto rojo, ¿bien? Lo primero que hay que hacer para este ejercicio que tiene una carga uniformemente distribuida es reemplazar esta carga uniformemente distribuida por su carga total. Bien. Esa carga, no he puesto la distancia. Bien. Esa carga está en el baricentro de este rectángulo. Bien. O sea que está acá. Bien. Y esa carga que le voy a poner P1 vale Q por 2L, que sería 40, ¿no? ¿Todo bien? Bueno. Y ahora empezamos con determinar la cantidad de fuerza que tengo de X, de Y, de Profe, momento. ¿Ah? pero ahí sería sobre toda la chapa, ¿verdad? O sea, no hace falta dividirla Sí. dos. ¿Por qué? Ustedes en este Porque es una sola práctico, chapa, digamos. No hay que ustedes estar en este dividida. práctico hasta el momento, o sea, para el tratamiento de lo que se refiere a ubicación de la resultante,
no interviene en nada la forma de la estructura. No tiene nada que ver, o sea, la forma que tiene ese paragüita que ven ahí lleno de cosas, no influye en absolutamente nada. ¿Bien? Bueno, Y para el cálculo de reacciones, en el único momento que interviene la forma de la estructura es si el problema tiene más de 3 reacciones. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sí. entonces ahora vamos con lo que es la sumatoria. Vamos a sacar la cantidad total de fuerza que tenemos en X. ¿Bien? Que sería P1. ¿Bien? La cantidad total de fuerza en Y que tenemos es 0. ¿Bien? O sea que nuestra fuerza resultante es así. Es directamente así. ¿Estamos? Sí. Eso sin tener en cuenta las reacciones, ¿verdad? No, lo que estoy haciendo primero es ubicarla a la fuerza resultante del sistema. ¿Bien? Bien. Bueno. A ver, esto ya tenía puntos para que no... Bueno, A está abajo. Bueno, entonces voy a tomar la ecuación de momento, la voy a tomar respecto del empotrado, del punto A. ¿Bien? Entonces ahora hagamos esa ecuación de momento. Sería P1 por L. ¿Positivo o negativo? ¿Mm? ¿Cuánto es menos o más? ¿Ah? Positivo. 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 Bien. ¿Y qué más hay? El ¿Qué otra momento cosa? del punto E. ¿Ah? El momento del punto E. Bueno, entonces directamente al momento se lo suma. El momento ya es momento, digamos, no tiene un brazo de palanca. ¿Está? ¿Bien? Bueno, ahora saquemos la distancia a la que está del punto A. Yo voy a poder sacar una distancia horizontal que está del punto A. Es que no va a ser vertical. Bien, en este caso la distancia es vertical. ¿Está? Pues yo no puedo, acuérdense, yo en los otros problemas, ¿por qué calculo una distancia horizontal? Porque la Para fuerza saber dónde está resultante tiene una componente vertical. ¿Bien? Sí. Si la fuerza resultante no tiene una componente vertical, yo no puedo calcular una distancia horizontal, como es este caso. ¿Bien? Profe, entonces eso lo igualamos a FRI. No, mentira. No. En este caso, el momento en A lo voy a tener que igualar directamente con FR, porque no tiene componente en este caso, o sea, tiene una componente en X solamente. ¿Está? Claro. Por la distancia de Y. ¿Está? Y la distancia de Y es una distancia que se mide verticalmente. 3/4, dale ahí, claro. Bien. Entonces esto es de Y. ¿Bien? ¿Estamos? La distancia de Y vale en este caso 0,75. Sería sobre FR. ¿Estamos? Sí.
¿Bien? ¿Puedes volver a repetir eso? No entendí. ¿Vos lo has entendido este? Ya está muy sucia la hoja, pero ¿lo has entendido el procedimiento este? Sí, a ese sí. Bueno, fíjate, el teorema de Varignon te dice que el momento de las fuerzas componentes es igual al momento que produce la fuerza resultante. Bien. ¿Bien? Ah, sí. Sí. Eso dice en general. No te está diciendo al momento que produce la componente Y, al momento que produce la componente X. Te dice al momento total. Sí. ¿Bien? Ah, Que yo bien. lo haga con la componente Y es una simplificación. Es porque yo saco distancias horizontales a la que está la componente vertical de la fuerza Bien. resultante. ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Está? Espera un Sí, poquito. gracias. Acá hemos tomado este punto, el A. Bien, y hemos sacado esta distancia. Bien, hemos sacado esa distancia. Aplicando a ver. Déjame que lo busque un ratito la hoja. Ya tengo varios. Ay, qué tonto que estaba acá más. Voy a dar a buscar. En B. En B. Bien. Estamos ahí, ¿bien? Mirá. Entonces, en este problema, nosotros hemos tomado, ¿verdad?, el punto A y hemos sacado esta distancia de X. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Aplicando esta formulita de acá. Bien, hemos sacado de X es igual a la sumatoria de momento en A. ¿Bien? Sí. Dividido en FRI. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque nosotros en el eje A hemos tomado este eje horizontal y hemos sacado la distancia esta horizontal que hay a la recta de acción de la fuerza resultante. ¿Bien? ¿Qué hubiera pasado si en vez de tomar esa distancia, que por ahí era, no sé, qué sé yo, por costumbre, se me ocurría a mí sacar esta? O sea, si yo tomaba un eje vertical acá, ¿bien? Y quiero sacar esta distancia. Bien, quiero sacar esa distancia que es de I. ¿Está? Pues lo puedo hacer, tengo las dos componentes para hacerlo. Fíjate que esa fuerza resultante tiene una componente en Y, que es la que he utilizado, y tiene una componente en X. ¿Bien? Sí. Bueno, fíjate que
si yo hubiera utilizado esta componente en X, la ecuación que debería utilizar ahora es igualar el momento a el momento que te produce la componente X, acá, ¿bien? Que es FRX por DI, ¿bien? Sí. Y de acá, DI me valdría la sumatoria de momento en A' dividido en FRX, ¿bien? Y ahí estaría yo encontrando esta distancia de acá, ¿bien? En realidad lo que me daría el punto de paso acá. ¿Está? Bien. Es lo mismo, o sea, voy a encontrar otro punto de paso de la recta de acción de la resultante. Bien, puedo utilizar cualquiera de las componentes de la resultante. Si utilizo la componente Y, que es con lo que yo he explicado, la distancia que saco es horizontal. Pero yo puedo utilizar la componente en X también de la fuerza resultante y la distancia que saco es vertical. Bien, y voy a encontrar de nuevo un punto de paso de la recta de acción de la fuerza resultante. Bueno, este problema en particular que estábamos haciendo nosotros no tiene componente Y, bien, y por eso estoy obligado a utilizar la única componente que tiene, que es la X. Bien, pero no deja de ser el mismo teorema que utilizo, o sea, el teorema de Varignon. Estoy igualando el momento en un punto que producen las componentes con el momento total que produce la fuerza resultante. ¿Bien? Sí. Bueno. Gracias. Bueno. ¿Cómo van con los otros ejercicios? Bien. Bueno. ¿Dudas con algún Poco otro? flojo porque es algo nuevo, pero bastante bien. Profe, el que puede ser que acá, cuando calculemos la vertical en A, va a dar 0. Cuando calculen, y sí, porque no, cuando calculen la R ahí, bien, calculemos ahora las reacciones de este. Sí, si lo podemos terminar Bueno, lo dos terminamos. pasadas, mejor. Entonces acá tenemos R ahí, ya lo pongamos bien a la fuerza, pues ya tenemos un poquito más de práctica. R a X, y tenemos, yo le voy a poner MA. ¿Bien? Ahí supongo mis reacciones. Sí, perfecto. Bueno, a ver, veamos. Y sí, si yo hago una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, entonces la única fuerza que tengo es R a I. Y como no tengo ninguna otra fuerza, a esta la tengo que igualar a 0. ¿Bien? Si hago una sumatoria, acuérdense que la convención que estamos manejando es esta. ¿Bien? Si hago una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a tener P1 menos R a X igual a 0, de donde R a X vale P1. ¿Estamos? ¿Bien? Y finalmente, de la sumatoria de momento en A igual a 0, tengo P1 por L más M menos el momento en A
igual a 0. De donde el momento en A vale P1 por L más M. ¿Bien? El momento te quedan 90 kilonewton. ¿Cuánto queda? 90 kilonewton. ¿90 qué? Kilonewton. ¿Está bien? ¿Qué unidad tiene esto? P. Por metro. P. Newton por metro. P está en kilonewton. L está en metro. Y el momento está en kilonewton metro. ¿Bien? No se olviden de las unidades, son importantes. ¿Bien? Profesor, Sí. ¿E1 va con valor absoluto o si cambia el signo? ¿A dónde? En la sumatoria de momentos, P1 siempre es positivo. Lo que vos, mirá, vos tenés esta, te sirve para hacer esta ecuación. ¿Bien? Sí. ¿Estamos? Bien. Esta te sirve para hacer, perdón, esta ecuación, sumatoria de fuerza en I. Bien, la vertical te sirve solamente para hacer esa ecuación. Bien. Bien. La horizontal te sirve solamente para hacer esta ecuación. Bien. Y por Sí. último, el momento te sirve solamente para hacer esta ecuación. Bien. Cuando vos haces esta ecuación, estas dos ya no entran acá. Entra solamente esta. Bien. Y vos le colocas Bien. el signo a todo el término en base a esto. Perfecto. Bien. Entonces vos decís P1 por L. Eso tiene un signo. No es que P1 tiene un signo y L tiene otro signo. P1 por L tiene un signo en base a esta convención. ¿Bien? Perfecto. Sí. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno. ¿Estamos ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, la idea... Profe, Sí. me queda una duda a mí nomás. Cuando voy a calcular el momento, o sea, respecto de A, no es que yo pongo el valor de toda la, o sea, cuando calculo la carga por el 2L, o sea, que sería el peso 1, y no sería ahí por el baricentro, digamos, y hay que multiplicarle L, o sea, por L. Sí, es que fíjate que yo acá he puesto, mirá, P1 vale Q por 2L, ¿bien? Sí, sí, sí. Y eso es ya es la fuerza total que produce este rectangulito. Ah, ¿Bien? bien, listo. ¿Está? Entonces eso Sí, porque sí, sí. yo antes de empezar lo del ejercicio ya le he reducido la fuerza. ¿Bien? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, le estaba diciendo, esta semana termínenlo el práctico este. Bien, o hagan lo más que puedan. Yo sé que es un práctico largo. La idea es que no les queden dudas. Igual acuérdense que este práctico no es obligatorio. Bien, trabajen tranquilos en el práctico. Si tienen dudas, manden mail. Si yo he respondido algunos mails, o escriban en el foro. Bien, el tema clase, así videoconferencia, ya lo cerramos hoy al tema este con este práctico. Lo pueden seguir consultando. Yo ya voy a ver si al tema que viene, que es reticulado, lo arrancamos o el viernes o la semana que viene. ¿Bien? Pero trabajen, esta semana trabajen en el práctico este, en el práctico 2, ¿bien? Profe, tengo una última duda. Sí. Cuando tengamos entonces más de 3 reacciones, Sí. tendríamos que, por ejemplo, dividirlo en 2 partes al dibujo, al esquema. Sí. O sea, generar 4 ecuaciones. Sí. Tenés que aplicar las ecuaciones de equilibrio sobre cada una de las chapas. Ajá.
Bien, que eso es lo que se hace en estos problemas. Bien, Sí. a ustedes les va a tocar así siempre. Bien, porque ustedes siempre van a trabajar en el marco problemas isostáticos. Bien, o sea que lo van a poder resolver con ecuaciones de equilibrio. Profe, tengo una duda Sí. en el apartado, en el primer apartado de pórticos, en la parte de la carga distribuida. ¿Eso lo puede explicar que no lo entendí bien? ¿Esta o esta? No, del ejercicio de ese que acabo de marcar. Siempre la fuerza, fíjate que la idea es que antes de que vos hagas el cálculo de reacciones o la ubicación de la fuerza resultante del sistema, vos reduzcas este tipo de fuerza a una única fuerza. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, y esa única fuerza tiene el módulo que es igual al área de la distribución y se ubica en el baricentro de la distribución. ¿Bien? Esto de acá es un trapecio. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, este trapecio, vos lo podés sacar, el área del trapecio. ¿Bien? Base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Estamos? Sí. Y después deberías buscar una tablita y fijarte dónde está el baricentro del trapecio para ubicarla ahí a la fuerza vertical que tiene esa distribución. ¿Bien? Bien. La otra forma, que es la más fácil, es que vos reemplaces ese sistema de fuerza distribuida por dos fuerzas. Por ahí esto es más fácil, mirá. Profe, Sí. profe, para sacar el baricentro vendría a ser casi lo mismo que sacar como el centro de gravedad de esa figura. Sí. Sí. Ah, bueno. Eso lo veremos más en detalle más adelante, pero como estas son figuras tan simples y ustedes ya tienen la noción de lo que es el baricentro. Claro. Vos tenés ese que es el trapecio, ¿bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Yo te decía que vos a esta, que esto es 2Q y esto es Q, no sé, esto era L. L. Yo te decía que vos lo que podías hacer era encontrar el área del trapecio, o sea, base mayor más base menor, que serían 3Q. Por altura son 3L dividido en 2. ¿Bien? Eso te daría a vos la fuerza total. Y después la deberías ubicar en el baricentro del trapecio. ¿Bien? Lo que podés hacer acá es dividir esta figura en dos. Un rectángulo, que es el de abajo, y un triángulo, que es el de arriba. ¿Bien? P1 Sí. le vamos a llamar a la del rectángulo, que sería Q por 3L. ¿Bien? Sí. Profe, P2, espera, déjame terminar. Le vamos a llamar a la del triángulo, que sería, fíjate, base por altura sobre 2. La altura en este caso es Q. ¿Bien? O sea que es Q por 3L dividido en 2. ¿Bien? Bien. ¿Está? Bien. P1 estaría en el baricentro del rectángulo. ¿Bien? O Sí. sea, estaría a la distancia 1,5 de L. ¿Bien? Y Bien. P2 estaría en el baricentro del triángulo, que es igual a L. ¿Bien? Entonces vos podés reemplazar este rectángulo de carga distribuida, perdón, este trapecio de carga distribuida por dos cargas, P1 y P2. ¿Bien? Sí. Gracias, profe. Bien. ¿Quién iba a preguntar algo?
Yo, profe, le quiero consultar si la carga no está distribuida sobre 2L nomás, en vez de 3L. Ah, no sé. Bueno, si eso, no, a ver, sí, tienes razón, es sobre 2L. Sí, es sobre 2L. Bueno, pero no he entendido esto, o sea, es lo mismo. Sí, sí. Reemplacen esto con 2L. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, gracias. bueno, ¿algo más, chicos? Profe, Sí, en el punto 3 1B, no te escucho. en el punto 3 1B, No te escucho. Escribí en el chat. bien. Profe, mientras escribe la compañera, cuando yo tengo el trapecio, entonces lo calculo más tirando a la izquierda en este caso. Claro, o sea, la resultante, vamos a tener la del triángulo que va a caer por acá Sí, y la del rectángulo que va a caer por acá. O sea que a esta distribución la reemplazas más o por menos al dos medio fuerzas. va. ¿Cómo? Más o menos al medio entre P1 y P2. Sí, eso, o sea, hace uno a la otra, ¿bien? Si vos lo reemplazas por dos fuerzas, ya nos pones la total que le corresponde al trapecio total, ¿bien? ¿Estamos? O Sí, sí. sea, si vos Ahora haces mando esto, ya no haces lo que yo le he dicho también que pueden hacer con el trapecio total. O sea, el trapecio total va a tener una resultante que va a estar por acá. Está bien, está entre P1 y P2. ¿Bien? Pero vos o colocás P1 y P2 o colocás la fuerza total del trapecio. Es una o la otra. ¿Bien? A ver. Tres, uno. ¿En este? Sí, ahí. Bueno, mira, yo ya lo voy a hacer más reducido. O sea, yo solamente tengo la duda cuando saco P o cuando saco la carga Sí, del triángulo ese que está diagonal, el que sí. está vertical. Este. Bueno, cuando saco el momento lo multiplico, lo tendré que multiplicar por L sobre 2 a cada uno, ¿verdad? Bueno, al de Q tiene que ser por un tercio. No, por 2 tercios desde el eje X. Mira, bueno, ese problema le voy a dibujar solamente la parte de, bueno, por las dudas, no sé. Vos tenés así que no, y tenés un triángulo que está así, ¿bien? ¿Bien? Sí, Bueno, a todo esto directamente vos ya lo reemplazás por una resultante claro. que A está eso por acá, ¿bien? sí, Y esa es L, ¿bien? O sea que esta P1 vale Q por L sobre 2, sí, ¿bien? Y está la sí, distancia L sobre 3 de acá, ¿bien? sí. Ujú, Eso es todo.
Claro, y esa distancia es la que tengo que no. La distancia que está desde donde hizo la flechita hacia para abajo es lo que tengo que multiplicar si saco el momento. Claro, o sea, bueno, siempre dependiendo de dónde lo tomas al punto, ¿no? Claro, lo tomaría en el punto A, por ejemplo, en Si el vos lo primer tomas acá, ejercicio. bien, la distancia para hacer el momento es esta. Claro, ahí sería 2/3 de L. Claro, es L sobre 2 menos L sobre 3. Bien. Bien, eso era todo. Esto es L sobre 2. Y esto de acá es L sobre 2 menos L sobre 3. ¿Bien? Sí. Bueno, Bien, gracias. bueno. Quedamos así, chicos, entonces. Hagan ¿alguna duda más tienen de esto? ¿Algo más que quieren que veamos? No. Bueno, trabajen esta semana en el práctico. Hagan las dudas, las consultas que necesiten, háganlas por el foro, por mail. Y ya el viernes o el lunes que viene vamos a comenzar con el tema nuevo de reticulado, ¿bien? Bien, gracias. Nosotros ya vamos a ir subiendo las cosas del tema a la página, pero no vamos a comenzar hasta el viernes o hasta el lunes. Bueno, profe. Bueno. ¿Profe? Sí. Tengo una duda. El tema de las entregas del TP3, ¿ya saben cómo sería? No, ya lo vamos a decir después cómo vamos a hacer. Bien, gracias. Lo que sí le voy a sugerir es, seguramente el trabajo lo van a tener que mandar por mail. Claro. ¿Bien? Pero podría ser por foto, digamos, o sí, por... Sí, le van a sacar fotos, lo van a escanear dependiendo de lo que tengan ustedes. ¿Bien? Ah, listo, Ahora, bien. si le sacan foto, yo lo que le voy a pedir es que le saquen foto a toda la hoja. ¿Bien? No le saquen de a pedacito. Y utilicen ahí una aplicación que se llama miren, vayan bajando porque esto le va a ser útil. Ya estamos. A ver. Esta aplicación acá, ¿ven? La aplicación se llama Cam Scanner. ¿Bien? Bien, gracias, profe. Sí. Con esa aplicación lo que pueden hacer, utilicen lo que... si utilizan el celular, yo esta la utilizo cuando quiero mandar cosas con celular. Le van a sacar una foto a toda la hoja. ¿Bien? Y van a ir, o sea, por ejemplo, si tienen ahí por ejemplo, es el práctico, bien, lo enfocan bien y le sacan una foto a toda la hoja. No la saquen por pedacito, ¿ve? Ahí la aplicación le da, ¿ve? La encuadra bien a la hoja, la mejora un poquito. Y si sacan varias hojas, le arman un PDF. Bien, y lo mandan así. La idea es que si lo mandan al práctico, manden un solo archivo, un PDF que tenga todas las hojas,
y que se lo vea completa cada hoja. ¿Bien? Bien. Bien, profe. Bueno. Bueno, igual eso ya lo vamos a decir bien, porque no sé bien cómo lo vamos a hacer, pero sí, seguro que lo vamos a tener que presentar así, digamos, de esa forma. Bueno, profe. Bueno, chicos, lo dejo entonces, ¿ah? Muchas gracias por la audiencia Gracias, y profe. nos estamos viendo. Yo ya lo voy a subir a la consulta, más adelante, ya lo voy a subir. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Bueno, profe. nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.